escogidos para servir y adorar a Dios. Dice la palabra de Dios. Habló Dios a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. He aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Amén y amén. Muy bien, este pasaje bíblico de Éxodo nos muestra, nos enseña, nos cuenta una vez más, como en muchos pasajes, la soberanía y la divina providencia que es de Dios, que tiene Dios para llamar y escoger a quien Él quiera. A lo largo de la Biblia, desde el mismo Adán en adelante, sabemos cómo el Señor ha escogido personas para un propósito específico al su servicio, al servicio del Dios Todopoderoso. Sabemos que Dios escogió a Noé, lo llamó, lo escogió para que construyese el arca. Sabemos el llamado que tuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, el llamado que tuvo con Moisés para que fuera a liberar a su pueblo que estaba en la esclavitud en Egipto. Llamó a David, lo escogió por rey para Israel. A Salomón, los profetas. Son personas que Dios ha escogido repito, en su divina providencia y potestad que solo Él tiene, para prepararlos y ponerlos al servicio de un propósito, y por el medio de este propósito que Él, el Dios soberano, sea glorificado. Basta con recordar, por ejemplo, a Jeremías. Dios hablándole a Jeremías, allí en Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es lo que Dios le dice a Jeremías. Antes que tú nacieses, antes de que fueses formado el vientre, Dios ya le conocía y Dios ya lo había predestinado para una misión. Y esto sucede también con cada uno de nosotros. Dios nos ha formado a cada uno de nosotros. Y si estamos esta tarde delante de Él, es porque también nos ha predestinado para que escuchemos este mensaje que hoy nos regala. Es un regalo, una bendición, que el mismo Dios nos llame para escuchar su palabra, que el mismo Dios nos congregue para bendecirnos, que el mismo Dios nos abra el entendimiento para comprender cuál es su divina y gloriosa voluntad. Y entonces, en el pasaje que acabamos de leer de Éxodo, allí Moisés se encuentra delante de Dios, se encuentra en el monte Sinaí, porque ya Dios había sacado a Israel del yugo que tenían, de la esclavitud que tenían en Egipto. A través de la mano de Moisés, Dios obró con grandes señales, prodigios, obras milagrosas. Y ahora se encuentra en el desierto y Dios llama a Moisés, lo escoge y lo llama para darle unas instrucciones, mandamientos, preceptos, estatutos. Estaba recibiendo allí Moisés durante 40 días. Y él, el mismo Dios Todopoderoso, allí le muestra todo lo que él quería que el pueblo de Israel hiciera. De hecho, allí le muestra todo lo que Moisés tenía que hacer.
con referencia al servicio a Dios, cómo debía construir el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio y todos los utensilios que estaban allí en el tabernáculo. Él le estaba dando paso a paso cómo debía de hacer la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todo lo que había en el altar del incienso, cómo se debía hacer el holocausto. Es decir, Dios con gran detalle y precisión le estaba dando la instrucción a Moisés de cómo debía obrar, cuáles eran las instrucciones que le debía dar al pueblo. Es decir, el diseño, las medidas, los materiales, etcétera, todo fue dado por el Señor específicamente, todo fue dado por el Señor Dios Todopoderoso a Moisés. ¿Cuáles serían las ofrendas? Que es muy importante. ¿Y cómo serían esas ofrendas? ¿Cuáles serían? ¿Cómo serían? ¿Y quiénes podrían presentar las ofrendas en el altar de Dios? En el propiciatorio. ¿Quiénes podrían entrar al lugar santísimo? Todo esto Dios lleva a Moisés a la montaña, al monte Sinaí, para que escuchara todo lo que él quería. Y de hecho, después de que terminó de darle toda la instrucción, el dedo de Dios, dice la palabra del Señor, le escribió todo lo que le ha dicho en las tablas del testimonio. Y esto, en medio de todo esto, podemos nosotros pensar, ¿cómo iba a ser Moisés para hacer todo eso al detalle? Porque le daba las medidas, le daba cómo debían de ser la vestimenta de los sacerdotes, cómo Moisés podía fabricar todo eso. Pero Dios no deja nada al azar. Y Él le dice, allí en el texto que acabamos de leer, que había escogido a unas personas para que le ayudaran. Que le había escogido ¿para qué? Para que trabajaran con Él cumpliendo todo lo que Él le había dicho. Y allí, repito, estaban las instrucciones de cómo el pueblo debía adorar y cómo debía el pueblo israelita servir a Dios. Pero algo contrario, mientras Moisés estaba allí escuchando la voz de Dios en la montaña, el pueblo abajo, si pasásemos al capítulo 32, el pueblo allí abajo de la montaña estaban fabricando un becerro de oro. Es decir, ellos mismos allí le están diciendo a través incluso del sacerdote Aarón, le están diciendo a Dios cómo es que ellos quieren adorarlo. Porque le dicen, al final de que construyen el becerro, dicen, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto, que sacaron a Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, un becerro. Mientras Dios le estaba dando la instrucción perfecta a Moisés de cómo debía adorar el pueblo y cómo debía servirle, el pueblo estaba haciendo conforme a su propio corazón. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestro propio corazón? Maldad, pecado, engaño. Y es lo que Dios quiere dejarnos claro, que la manera que nosotros debemos adorar a Dios es a la manera que Dios nos manda, no como nosotros pretendamos adorar a nuestro Dios. Es decir, no podemos adorar a Dios de cualquier manera. Si una persona dice, no, es que yo lo quiero adorar así, y otro dice hacerlo totalmente lo contrario, podríamos pensar, ¿cuál de las dos es? Ninguna. Si ninguna de estas está tomada precisamente y exactamente de la palabra de Dios. Por eso vino uno que solamente Él fue capaz de glorificar y obedecer a Dios de principio a fin. Es decir, Dios mirando sobre toda la creación, sobre todo ser viviente, no había uno solo que verdaderamente pudiera glorificar a Dios. Y por eso tuvo que venir Jesucristo al mundo. Por eso Filipenses 2:8 nos dice, y estando en la condición de hombre, hablando de Jesucristo, Jesucristo que dejó su potestad, su condición de Dios en el cielo y se hizo hombre, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? A cumplir la voluntad de Dios, a obedecer plenamente la ley y los mandamientos de Dios y todo lo que Dios le había encomendado que viniese a hacer para salvación nuestra aquí a la tierra. Porque así como Israel quiso adorar a Dios a su propia manera, ¿cuántas veces nosotros lo hemos hecho así o lo hemos intentado hacer a nuestra manera? Pero Dios nos dice
que nosotros debemos obedecerlo conforme a sus mandamientos, conforme a lo que está escrito en la Biblia. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos todo ese conjunto de ordenanzas que incumplió el pueblo de Israel. Pero también en el Nuevo Testamento Dios nos ha dejado algo que es muy importante. Si Dios le dijo a Moisés cómo debía hacer cada una de los utensilios del templo, cómo debía hacer él mismo allí, del tabernáculo, perdón, cómo debía hacer los utensilios que iban a estar en el tabernáculo. Si él mismo le dijo allí cómo debía estar el arca del testimonio, detalle a detalle, el propiciatorio, el salón de reuniones. Si él le dijo cómo debía ser el incienso que se debía quemar en aquel entonces con aquellas hierbas aromáticas. También a nosotros nos dice en el Nuevo Testamento algo que es muy importante y es que solamente podemos adorar a Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. No tenemos otra manera y la Biblia así nos enseña. Es a la manera de Dios y debemos buscarle solo a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Solamente por Él, por el Hijo Santo de Dios, que podemos acercarnos delante de nuestro Creador, delante de nuestro Señor. Y entonces vemos en el pasaje inicial, allí en Éxodo 31, versículos del 1 al 3, dice: habló Dios a Moisés diciendo: mira, he llamado por nombre a Basaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y es algo que hablábamos al principio. Dios es el que nos ha escogido a cada uno de nosotros. Así como escogió a Moisés, así como escogió a Abraham, así como escogió a David, así como escogió a los profetas, a cada uno de nosotros nos ha escogido con un propósito. Y nosotros, es responsabilidad de nosotros buscar a Dios y preguntarle: Señor, ¿cuál es? Glorioso Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Bendito Rey. El Señor es el que escoge. Nosotros no somos los que nos escogemos a nosotros mismos, ni nosotros somos los que recomendamos a alguien o alguien nos recomendó a nosotros, no. Realmente Dios en su divina providencia nos ha llamado, nos ha escogido. Y Dios es el que conoce todas las cosas, aún desde, como leímos al principio, antes que naciese el profeta Jeremías, ya él le conocía. Igual sucede con cada uno de nosotros. El mismo Natanael tuvo una experiencia delante del Señor. Allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 47 al 48, dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y vemos acá algo que es muy importante, muy, muy importante, y es que Dios conoce lo profundo de nuestro ser. Porque nosotros podríamos decir de una persona, de un vecino: ah, yo lo conozco, se llama X o Y persona. Pero no sabemos lo que sucede al interior de su hogar. No sabemos de todo lo que sucede en su vida, en su entorno, mucho menos lo que hay en su corazón o lo que hay en sus pensamientos. Pero distinto sucede con respecto a Dios, porque Dios sí nos conoce a nosotros. Dios conoce todo nuestro ser. Por eso les dije: allí viene, he aquí un verdadero israelita, refiriéndose a Natanael. Y él se sorprende: Señor, ¿de dónde me conoce? Es decir, ya nos habíamos visto, cuando habíamos hablado. No, antes, mucho antes de que Felipe llamara a Natanael para que viniera, porque el contexto es que Felipe le va y le dice: hemos encontrado al Mesías. Y al final Natanael dice que verdaderamente él es el Mesías prometido. Él nos vio y nos conoció desde antes que nosotros, y nos conoce antes que nosotros hagamos las cosas, desde antes que hablemos, desde antes que digamos o hagamos o pensemos cualquier cosa, ya Él lo sabe. El Señor es el que obra en cada uno de nosotros. El Señor es el que en cada uno de nosotros
hace esa obra maravillosa por medio de la cual nos permite vivir en su santidad, vivir en su presencia. Y por eso debemos de poner nosotros mucho cuidado a nuestra propia vida. Debemos de prestar mucha atención a las cosas que vemos, a las cosas que escuchamos, a las cosas que decimos, lo que guardamos en nuestro corazón. El Salmo 94, versículos del 8 al 10, nos dice la palabra del Señor: entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Es decir, el que lo sabe todo no conocerá lo que nosotros estamos pensando. El que creó el oído no escuchará lo que nosotros estamos escuchando, lo que estamos viendo. Si él creó el ojo, lo que nos está llamando, por eso dice, entender, necios del pueblo. Lo que está diciendo el salmista, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Espíritu Santo es: ¿cuándo van a entender? ¿Cuándo seréis sabios? ¿Cuándo van a comprender que de día y de noche nosotros estamos delante de Dios? Porque hay veces pensamos que estamos delante de Dios solamente los fines de semana en que nos congregamos o solamente en una reunión cristiana. No, delante de Dios estamos de día y de noche, aún en el profundo sueño, en el despertar, al amanecer, al anochecer, en toda actividad. Y el Señor está escuchando todas nuestras conversaciones y esto nos debe poner a pensar. ¿Cuántas cosas decimos? Quizás con rabia, con enojo a otra persona, y Dios está allí presente y se nos olvida que Él está ahí. Porque si tuviéramos la conciencia, si tuviéramos la sabiduría, sabríamos que por temor de Dios no le estaríamos hablando así a un semejante. Que por temor de Dios no estaríamos nosotros viendo o prestando atención con nuestros ojos a algo indebido, que puede ser la pornografía, que puede ser un fraude, un engaño. Que no podríamos nosotros estar maquinando en el corazón algo necio, algo sucio, sabiendo que Dios conoce aún lo profundo de nuestro corazón. Entonces, ¿hasta cuándo? Entender, necios. ¿Por qué? Porque ya es tiempo que nosotros recapacitemos y que pensemos que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo delante del Señor. Lo estamos haciendo delante de Dios. Y Él sabe aún lo profundo de nuestro corazón. Por eso dice el versículo 3, cuando Él llama a Moisés, allí en la montaña, ya terminando, después de haberle dicho detalle con detalle todo lo que el pueblo, él y el pueblo debían hacer, Él le dice: yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Él, el Señor, es el que lo ha escogido. Pero no solamente lo escogió, Él ya lo conocía desde antes de los tiempos y dice: lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Dios es el que a cada uno de nosotros nos da la sabiduría, es el que a cada uno de nosotros nos da el entendimiento, es el que pone en nuestro corazón las cosas que debemos hacer. Pero nosotros debemos de estar siempre pendientes a escuchar la voz de Dios, a escuchar el Espíritu Santo. ¿Y cómo se consigue? ¿Cómo se hace esto? Leyendo la Biblia. Leyéndola, pero no de afán. Recordemos lo que vimos hace un instante. Dios conoce todas nuestras intenciones. Él sabe si en la mañana estamos haciendo un devocional a la ligera por un cumplimiento que no sé delante de quién lo estamos haciendo, porque no es para adorar ni alabar a Dios, sino que lo estamos haciendo como por cumplir, como por chulear en el día. Señor, ya hice esto. No, no se trata de esto. Si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, si nosotros queremos escuchar al Espíritu Santo, es necesario dedicarle el tiempo suficiente, entregarnos completamente a Él, espíritu, alma y cuerpo, derramados delante de Él, para que obre y nos dé el entendimiento de las cosas que Él quiere que conozcamos, de las cosas que Él quiere que cada uno de nosotros sepamos. Porque este versículo dice que Él le dio la sabiduría y la inteligencia. Es decir,
Dios había mandado a Moisés a una obra grande, porque era muy importante lo que Moisés tenía que hacer. Las instrucciones, guiar un pueblo tan duro, tan rebelde, era bien complicado. Pero Dios, que tiene el conocimiento de todo, repito, le va poniendo las personas que le iban a ayudar. Y dota a las personas de lo que necesitan. ¿Para qué? Para que con sabiduría respondan al llamado de Dios. Todo lo que había puesto allí el Señor era con un propósito, y es el mismo propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros, escogidos para servir y adorar a Dios. Todas las cosas que suceden en nuestro entorno, todas las actitudes que Dios nos da, todo lo que Dios nos permite tener, es precisamente para eso, para adorar a Dios, para servirle en completa obediencia, para que nosotros verdaderamente hagamos y vivamos conforme a su buena voluntad. La sabiduría y la inteligencia, la ciencia y toda habilidad en cualquier arte provienen de Dios. Alguna vez escuchaba hace poco, alguien refiriéndose a una persona enferma, de cómo Dios estaba obrando a través de los médicos en esta persona. Y un no creyente responde rápidamente, pues gracias a Dios, pero también gracias a los médicos. Sí, pero ¿quién le dio la ciencia a los médicos? ¿Acaso no es el mismo Dios? Este versículo 3 nos dice claramente. Dios es el que da el don de la ciencia. Dios es el que da la habilidad en cualquier arte. No importa usted qué habilidad tiene. Algunos tienen la habilidad para pintar. Otros tienen la habilidad para la música. Otros tienen la habilidad para ejercerse en temas de sistemas informáticos. Otros tienen la habilidad para escribir. Pero sea cual sea el arte, todo proviene de Dios. Dios es el que provee esa actitud, ese talento o ese don, como le queramos llamar. Pero el propósito para el cual recibimos nosotros ese talento, ese don, es para adorar y para glorificar a Dios, para servirle a Dios en todo momento y en todo lugar, escogidos para servir y adorar a Dios. Para eso Él lo hace. Pero ¿qué sucede muchas veces? Que mal utilizamos lo que el Señor nos da. Y eso que va haciendo, va engrosando nuestro corazón de soberbia, de arrogancia, de prepotencia, y nos creemos autosuficientes y vamos desplazando a Dios del lugar que Él merece en nuestras vidas como el supremo, el sublime, el más grande y el único sobre nuestra existencia. Y cuando una persona está separada, apartada de Dios, es donde coge todos estos talentos, todos estos dones, toda este poder, esta capacidad en hacer un arte y la utiliza para el mal. Entonces vemos personas que realmente en el contexto humano podemos decir son personas muy inteligentes, pero toda esa inteligencia la han utilizado ¿para qué? Para defraudar a los semejantes, para robar, para matar, para dañar, para destruir. ¿A causa de qué? De llenar sus propios bolsillos de dinero, pero mal conseguido. Y la causa es que están apartados de Dios. Y nosotros que entendemos que estamos escogidos para servir y para adorar a Dios, debemos estar vigilantes. Mire, cuando el pueblo de Israel estaba haciendo el becerro y baja luego Moisés y ve tan grande daño, tan grande pecado, tan grande idolatría, al primero que llama es a Aarón. Y Aarón no asume la responsabilidad, le dice, Señor, no se enoje contra mí, es que tú conoces que ese pueblo es rebelde. Es decir, no fue capaz de plantarse y decir, aquí venimos a adorar a Dios y eso es abominación, porque Dios les había dicho ya, por allá en Éxodo 5 lo sabemos, que no se harían imágenes de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Qué fue lo que dijo el pueblo? Y el mismo Aarón. Estos son los dioses que nos sacaron de Egipto y prepararon un altar delante del becerro y dijeron, mañana haremos fiesta para Dios. Es decir, la mezcla de la idolatría con el Dios único y verdadero. Y nosotros, que sabemos que Dios debe ser adorado conforme a su santa palabra, debemos de desligarnos de todas las situaciones. Porque también en estos días se pretende adorar y alabar a Dios, servirle a Dios, mezclando la idolatría con la fe verdadera.
y queda allí una mezcolanza que al final no se sabe y algún desapercibido no sabe qué viene de Dios y qué no viene de Dios y asume que todo eso le va a agradar a Dios, cuando realmente no es así. Porque lo que Dios le había dicho a Moisés, y eso lo vemos del versículo 4 al 6 de Éxodo 31, dice, ¿para qué Dios le había dado a Moisés estas instrucciones y para qué le había dado estos dones, estos talentos a los hombres que él escogió? Dice, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo, y aquí está lo más importante, para que hagan todo lo que te he mandado. Es decir, todo lo que el Señor nos regala es para cumplir su santa voluntad, para cumplir su buena voluntad, para que todo su deseo sea cumplido en las cosas que nosotros hacemos, en las cosas que nosotros realizamos en el día a día. Y en esto es importante aclarar que no hay un don, un talento o algo que sea mejor uno que otro. No, lo que Dios nos ha dado es lo que tenemos que recibir. Lo que Dios nos ha dado es lo que debemos utilizar para glorificar, para servir y adorar al Dios único y verdadero. Mire, pues entre nosotros sabemos, hay amas de casa y toda su vida la entregan a su hogar, a su familia. Pues ese talento es el que ellas utilizan para glorificar a Dios, dándole buen ejemplo a sus hijos, enseñándoles, como dice Timoteo, Pablo a Timoteo, enseñándolo, criando hijos, de tal manera que ellos conozcan la fe que es en Cristo Jesús. Es un don maravilloso, el don del amor, el don de la paciencia, el poder tener la capacidad de instruir a sus hijos. Pero si se pierde la perspectiva de Dios, entonces es donde viene el problema que hay en la sociedad, porque se ha delegado a los hijos a unos maestros que la gran mayoría son no creyentes y ellos son los que están infundiendo todas estas filosofías humanas que apartan a las personas de la fe verdadera que es en Dios. Pero si la madre verdaderamente y el padre entienden que cuando Dios puso nuestros hijos delante en nuestros brazos es para que se los cuidemos y les enseñemos la fe verdadera, a vivir con temor de Dios, a comprender la sabiduría del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y si alguien tiene una empresa, a través de esa empresa está llamado, está escogido para servir y adorar a Dios, para que allí su entorno, tanto colaboradores, empleados como clientes, vean la diferencia entre una empresa de un cristiano a la diferencia que hay con una empresa de un inconverso, de un no creyente. Si esto verdaderamente se está cumpliendo en nosotros. Y Dios ha puesto, porque lo veíamos allí en el versículo 3, que Él puso el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios fue puesto en estas personas a las que Dios llamó. Y es que Dios también en nosotros puso su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios está en todos y cada uno de nosotros, los creyentes. Y Él nos da dones, nos da talentos. A cada uno nos entrega conforme a su voluntad. En 1 Corintios 12, 11 dice la palabra del Señor, hablando del Espíritu Santo. El contexto viene hablando de los dones que Dios da a través del Espíritu Santo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Por eso Espíritu allí está con E mayúscula, porque se refiere al Espíritu de Dios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así como Dios escoge y llama a quien Él quiere, así a cada persona le da el don, el talento, la habilidad que Él quiere. Así que nosotros debemos buscar es cómo potenciamos todo esto que Dios nos ha dado al servicio de nuestros semejantes, de tal manera que Dios sea glorificado. Porque el mismo Pablo en Efesios dice que todo es para edificación de la iglesia.
Entonces, si nosotros tenemos claro, si tenemos esto en mente, vamos a glorificar, vamos a adorar, vamos a servirle a Dios de la manera correcta. Estamos en medio de una sociedad que está arrastrada tristemente por el pecado. Está totalmente embarnecida en la maldad, en la oscuridad, en sacarle provecho a todo sin importar a quién se le daña o a quién se le hizo mal. Pero nosotros debemos de esforzarnos en lo mucho o en lo poco que Dios nos haya dado, esforzarnos en glorificar a Dios, en servirle, utilizando ese talento más que para provecho, para usufructo nuestro, para glorificar a Dios, beneficiando, repito, a las demás personas, a nuestros semejantes. Y de esta manera entonces estaremos nosotros cumpliendo el propósito. Ese propósito para el cual Dios nos ha dado vida. Dios todavía tiene con nosotros un propósito. Y repito, si Dios nos tiene esta tarde en esta reunión escuchando este mensaje, es porque hay un propósito de que nosotros, que somos escogidos, que somos llamados y escogidos para servirle y adorarle, lo hagamos conforme a su voluntad, no conforme a como nosotros pretendemos. Por eso la insistencia que tiene la palabra de Dios, que tiene la Biblia, de vivir conforme a lo que ella dice y no a lo que nosotros queremos, no a lo que la sociedad nos manda, a lo que las filosofías del mundo quieren, no a hacer una negociación entre filosofía, psicología, ciencia y fe. No, lo que dice la palabra de Dios es lo que nosotros creemos y de ahí en adelante avanzamos. Así que vamos concluyendo. Y vamos comprendiendo entonces a través de esta conclusión que Dios en su infinita soberanía y en su divina providencia es el que nos ha llamado y nos ha escogido. No nos escogimos nosotros mismos, nosotros no escogimos a Dios, ni fuimos recomendados ni podemos recomendar a nadie. Es una completa soberanía de Dios. Podemos orar por nuestros semejantes, claro, ese es uno de las instrucciones, de los mandamientos que Dios nos ha dejado. Debemos de orar incluso por nuestros gobernantes, pero sabemos que todo está en la soberanía de Dios y debemos siempre sujetarnos a su divina providencia. Segundo, que debemos adorar y servirle a Dios conforme a lo que Él pretende. Él nos ha llamado con un propósito, hemos sido escogidos para servir y adorar a Dios. Buscar siempre en la presencia del Espíritu Santo cómo comprender, como diríamos popularmente, para qué somos buenos delante de Dios. Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Enséñame. Y tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. Lo que necesitamos nosotros es permanecer más tiempo en su presencia, en oración, en adoración, en alabanza, en meditación de su santa palabra, y Él obrará en cada uno de nosotros. Y tercero, los dones que tenemos no es para enorgullecernos, ni para llenarnos de soberbia, sino por el contrario, preguntarle a Dios cuál es ese propósito. Porque repito, lo que Dios le dijo a Moisés para que le dijese a estas personas que hayan recibido estos talentos, estos dones, para que hagan todo conforme a lo que yo les he mandado. Entonces, si todos tenemos un talento, mínimo todos tenemos un talento. Sé que personas que tienen más, unos más que otros, pero lo importante no es eso, lo importante es que lo que Dios nos ha dado es lo que tenemos que utilizar para glorificar su nombre, es lo que tenemos que utilizar para exaltarlo. Así que vamos a orarle mucho al Señor y a pedirle que nos dé la sabiduría para comprender cómo debemos enaltecerlo, cómo debemos glorificarlo. Recordemos, hemos sido escogidos para servir y adorar a Dios. Amén y amén.